Amigas y amigos de Desconecta con Rufino, hoy os voy a contar los inicios de mi andadura en el sindicalismo dentro de la institución en la que he trabajado durante 37 años, que es la Policía Autonómica Vasca, la Ertzaintza. Cuando terminamos nuestro periodo académico, nuestro primer destino en tráfico aquí en Guipúzcoa, pues la verdad es que duró muy poquito, estuvimos muy poquito tiempo porque se produjo inmediatamente uno de los despliegues para una promoción anterior a la nuestra, en la que a nosotros nos destinaron a la unidad de instituciones en Álava. Concretamente nos mandaron a hacer guardias al edificio del Aqua, que era y es la sede central del gobierno vasco. A los pocos días, 2 semanas de estar allí prestando servicio, el jefe de aquella unidad nos ofreció la posibilidad de regresar a Guipúzcoa, ya que había alaveses aquí en Guipúzcoa que querían venir a Álava, acercarse a casa, y eso nos posibilitaba a nosotros hacer lo mismo, ir a un destino más cercano a nuestro domicilio, lo cual evidentemente pues tuvo por nuestra parte una respuesta positiva. Inmediatamente dijimos que sí, a pesar de que ya había un aviso ahí entrecomillado de que en aquella unidad a la que íbamos había un personaje que tenía bastante mala fama en cuanto a la forma de tratar a los agentes que estaban trabajando con él. Pero bueno, todo esto nosotros lo pusimos un poquito en salmuera, pensando que se podía tratar más de una leyenda urbana que de una realidad plena. Así que nos cambiaron de destino y empezamos a trabajar en aquella comisaría de nuevo cuño, que no llevaban ni 3 semanas funcionando. Nos encontramos con que, una vez más, como ocurre en muchos ámbitos de la vida, la realidad superaba con creces cualquier comentario que nos pudieran haber hecho en su momento acerca de cómo era el susodicho jefe de aquella unidad, del que no voy a decir su nombre, aunque cualquiera que conozca un poco esta institución sabe perfectamente de quién estoy hablando. Allí nos encontramos con que, además de otras muchas carencias que había en aquel momento, porque era una institución joven, nosotros éramos la 5ª promoción y probablemente la Ertzaintza llevaba en la calle 6 años, no más. Pues ahí había todo tipo de carencias. Lógicamente, al principio pues nada fue un camino de rosas, pero ahí teníamos además el hándicap de que la persona que dirigía aquella unidad carecía totalmente de la empatía necesaria para dirigir a un grupo de 100 personas jóvenes, inexpertas en aquella materia, que tenían muchísima ilusión, pero unos conocimientos muy justos para desempeñar las labores para las que en la academia nos habían preparado de una manera, pero lógicamente cuando llegamos a la calle nos encontramos que la vida real era un poquito diferente. Como digo, la presión a la que nos sometía aquel señor que estaba al mando de todos nosotros era tan potente que mis compañeros y yo nos pasábamos muchísimo tiempo vigilando más si este señor
estaba cerca de nosotros o nos estaba siguiendo, porque siempre temíamos la bronca, la amenaza y la presión constante que este hombre ejercía sobre todos nosotros. Ya sé que todo esto parecerá una historia de película de miedo, de guión de Hollywood, pero tengo infinidad de anécdotas, vamos a calificarlas así, experiencias personales de compañeros y de compañeras que pueden corroborar con pelos y señales este comportamiento de esta persona, ¿no? Es de sobra conocido que siempre se dirigía a nosotros en un tono amenazante, siempre trataba de influir sobre nosotros desde la vertiente del miedo, más que desde la vertiente de la persona que te convence con razones, y siempre utilizando la amenaza como arma. Algo que es muy triste de recordar, lamentable, y que puso en jaque la salud mental de muchos compañeros en aquellos años. Yo recuerdo tristemente como una vez una conocida, la mujer de un compañero nuestro, me llamó a casa por teléfono pidiéndome por favor a ver si podíamos hacer algo con este hombre porque estaba destrozando a su marido a fuerza de aquellas amenazas y de aquella situación de tensión continua con este señor, con este personaje. Allí nos dimos cuenta que, desgraciadamente, aquel sueño que teníamos nosotros de poner en marcha una nueva institución dirigida por gente ilusionada, con ganas de cambiar las cosas, moderna, avanzada, atrevida, pues todo aquello se quedó en eso, en un sueño, porque realmente lo que nos fuimos encontrando fue todo lo contrario. En una conversación con un policía nacional por aquella época me decía: vais a tener suerte porque seguramente vuestros dirigentes van a aprender mucho de los errores que hemos cometido otros a lo largo del tiempo y no vais a caer en esas cosas, así que jugáis con ventaja. Y tristemente se equivocó porque no solo se cometieron los mismos errores, sino que algunos incluso se pasaron de frenada pensando que eran los más listos del lugar cuando realmente no tenían mucha idea de lo que se traían entre manos. Y en aquel ambiente fuimos desarrollando nuestro aprendizaje, porque estábamos en prácticas. En aquella época hacíamos 2 años de prácticas, 2 años larguísimos, en los que evidentemente no podías pedir nada, no podías hacer ningún curso, ni ninguna formación, ni ningún ascenso, ni nada parecido, porque todavía no eras funcionario de carrera. En todo ese ambiente en el que uno quería crecer profesionalmente y se encontraba con un muro que no solo le impedía ir hacia adelante, sino que además pues trataba de asustarlo en todo momento, ¿no? de amedrentarlo, llegué enseguida a la conclusión de que necesitaba juntarme, unirme a otras personas que tuvieran más o menos las mismas inquietudes que yo y que defendieran la posición que defendíamos algunos de que nosotros teníamos que ir a trabajar, pero que teníamos unas garantías, unos derechos, por lo menos los mismos que tenían el resto de los ciudadanos, a ser tratados correctamente, a ser escuchados, a ser respetados, que era básicamente lo que un policía hace con el resto de los ciudadanos, ¿no? Hacer que se cumpla la ley, que se respeten las normas, que se respeten los unos
y los otros, en fin, todo aquello que nosotros teóricamente defendíamos en la calle, pues no teníamos en nuestra casa, ¿no? En nuestro ámbito de trabajo. Y fue así como me fijé en la andadura de una organización que en aquel momento pues enseguida se hizo famosa, que era el sindicato ERNE. El sindicato ERNE quiere decir Ertzainen Nacional Elkartasuna, que en castellano significa Unión Nacional de Ertzainas. Aquella organización que desde el primer momento empezó a reivindicar cosas muy básicas como temas de vestuario, temas de horario, temas de protección como seguridad social, etcétera, etcétera, enseguida se encontró con la pared del gobierno, que no quería moscardones a su alrededor que le pidieran cosas o que le cantaran las verdades del barquero, ¿no? Entonces, la primera reacción potente del gobierno vasco fue poner en la calle a toda la junta rectora de este sindicato, algo que fue pues un proceso muy sonado, porque estos hombres y mujeres se defendieron muy correctamente, informando a la ciudadanía allá donde podían de cuál era la situación real en la que se encontraban y qué era realmente lo que estaban pidiendo. Y tras un proceso judicial ganaron ese juicio y tuvieron que ser readmitidos porque se demostró que el despido había sido totalmente improcedente. Ahí empecé a darme cuenta de que estábamos en manos de gente que no era nada moderna, que no era nada innovadora, sino gente que estaba imponiendo aquí el mismo estilo que se llevaba imponiendo en otros sitios antes. Y me llamaba muchísimo la atención que en un proceso de transición como el que estábamos viviendo en el país en aquel momento no hubiera un poquito más de apertura, un poquito más de diálogo, un poquito más de ganas de construir cosas nuevas, ¿no? El estilo era el palo y tente tieso, o sea, nada nuevo. Así fue como un día en una conversación con un compañero que curiosamente era uno de aquellos represaliados de la Junta Rectora de ERNE que estaba trabajando con nosotros en Zarauz, me ofreció una hoja de afiliación para afiliarme al sindicato ERNE, algo que no tardé ni 5 minutos en rellenar y enviar a la sede que en aquel momento estaba en la calle Irala de Bilbao. Unos días más tarde, 2 o 3 días más tarde, me llamaron de Bilbao para ponerse en contacto conmigo e invitarme a una reunión que se iba a producir en la sede del sindicato. Y allí acudí con ganas de saber de qué iba todo aquello del sindicalismo, cuestión de la que yo francamente no tenía mucha idea. Tenía clara cuál era mi filosofía en cuanto a mis derechos mínimos, pero no sabía cómo había que defender todo aquello. Y ahí me encontré de repente pues siendo el delegado de mi unidad y a las pocas semanas siendo el responsable de Guipúzcoa, más bien el responsable de poner en marcha el sindicato en Guipúzcoa, porque en aquel momento éramos muy poquitos los afiliados que estábamos en nuestra provincia. Afortunadamente tuve la suerte de estar rodeado siempre de un grupo de personas que tenían
las ideas muy claras. La mayoría de ellos, yo diría que mucho más claras que yo. Gente que me enseñó mucho, que me ayudó mucho. Y gente que compartía la ilusión de llevar a la Ertzaintza al lugar que le correspondía, a pesar de que algunas personas dentro de nuestra institución se empeñaran en que fuéramos simplemente unos muñecos a los que dirigir. Y así fue como empezamos a contactar, por un lado y por otro, con personas de la judicatura, de la abogacía, de la universidad, gente casi siempre relacionada con el mundo del derecho, del sindicalismo, y como digo, gente con una formación elevadísima que siempre estuvieron dispuestos a ayudarnos y a formarnos, a echarnos una mano en todo aquel proceso de crecimiento que teníamos, aquel grupo de gente que estábamos en ese momento poniendo en marcha un sindicato que poco a poco iba creciendo en afiliación y que tenía pues un protagonismo dentro de lo que era la Ertzaintza pues cada vez más grande, a pesar de los pesares, que eran muchos, y a pesar de toda la presión que nos tocaba soportar de un lado y de otro, ¿no? Más de dentro que de fuera, por cierto. Y así, con aquellos compañeros de viaje, pues fuimos poco a poco participando en cosas tan importantes como en la ley de policía, que, como siempre, el mundo de la política prefirió en un principio mantener al margen al auténtico protagonista de la ley, que era el policía, y nosotros decidimos que aquello no podía ser así, con lo cual nosotros conseguimos trabajar en los borradores sucesivos que se iban haciendo de aquella ley, y si bien no conseguimos el 100% de nuestros objetivos, porque eso es casi imposible en esta vida, sí que conseguimos aportar muchísimas cosas que le dieron un valor específico importante a aquella ley. Y luego vinieron muchos otros proyectos, por supuesto, todos aquellos procesos de negociación en los que se estaba hablando de las condiciones de trabajo, de la formación, de los calendarios, de las horas, de la ropa, de tantas y tantas cosas que yo he conocido cuando no existía nada de todo eso, y a día de hoy, pues francamente el cambio es abismal, ¿no? Y todo eso gracias a la gente que, como nosotros y otras organizaciones, que tampoco me olvido de que aquí había más gente, pero como digo, gente que de manera altruista muchas veces, incluso a veces poniendo dinero de nuestro bolsillo para algunas actividades, pues logramos alcanzar unos niveles de participación de la policía tanto dentro de las instituciones como en lo que era el contacto con la sociedad civil, que a mí siempre me ha parecido muy importante. Y como digo, llegamos a unas cotas pues muy elevadas, algo que no soñábamos cuando empezamos con todo esto. Recalco que he tenido la suerte de trabajar con gente con una claridad de ideas enorme, y gente que me enseñó que cuando uno se propone un objetivo claro y va mirando todos los días hacia ese objetivo, al final, caminando y trabajando, consigue llegar al objetivo. Y esa máxima la hemos tenido clara siempre, y la verdad es que así es como hemos logrado alcanzar la mayoría de esos objetivos que nos hemos propuesto.
En aquellos momentos en los que se desarrollaba todo esto, empieza la lucha directa contra ETA y empezamos a tener pues muchas víctimas, y de repente hay que dedicarse a otra parcela muy importante dentro de aquel trabajo nuestro, que era la atención a las víctimas, a los compañeros o a sus familiares, en aquellos casos en que estábamos hablando, desgraciadamente, de la muerte de compañeros y compañeras en acto de servicio, por ejemplo. Para todo eso no teníamos un libro de cabecera del que aprender cómo había que comportarse y cómo había que atender aquellas situaciones tan duras, tan descarnadas en muchas ocasiones, inmediatamente después de que habían matado a un compañero, por ejemplo. Y ciertamente no sé cómo lo hacíamos, pero me tocó hacerlo en numerosas ocasiones. Y son situaciones que me marcaron para toda la vida, ¿no? De aquellas experiencias aprendí mucho, aunque fueron muy dolorosas y como digo, me dejaron marcas importantes. Pero al final uno se siente satisfecho de haber conseguido dar el servicio, porque nosotros no dábamos más que eso, el servicio a todos los compañeros y compañeras, y en algunos casos, como digo, a los familiares de ellos, cuando tenían un problema, del tipo que fuera, grande, mediano, pequeño, enorme, increíble, como fuera. Lo que hacíamos era atenderlos. Y nos dimos cuenta también, porque tuvimos que pelearnos mucho para conseguir ciertas coberturas y ciertas atenciones, que nosotros éramos la primera línea de atención cuando una institución tan potente como un gobierno autonómico, como el gobierno vasco, tenía que haber tenido previsto el atender todas aquellas eventualidades que iban saliendo, pero no había nada. Aquí te quemaban un coche y no había que pelear un montón para que te ayudaran a cobrar lo que pudieras, lo que te correspondiera, ¿no? Era toda una odisea hacer todos los trámites para eso, cuando la institución, creo yo, que debería de estar siempre detrás del funcionario para protegerlo y ayudarlo en esos momentos, ¿no? Que no son momentos normales, no estamos hablando de que se te ha pinchado la rueda de un coche, estamos hablando de que te lo han quemado, de que te has quedado sin vehículo, tú y tu familia, y además te tienes que comprar otro porque tienes que ir al día siguiente a trabajar, ¿no? Bueno, todas esas cosas nos hicieron funcionar a unos niveles, pues, de formación y de imaginación que iban siempre un poquito más lejos de lo normal, porque vivíamos en una situación que de normal no tenía nada, ¿no? Teníamos el país que teníamos y estábamos como estábamos, entonces había que dar respuesta a todo aquello más pronto que tarde. Y así, con esos maestros y esas formaciones, fuimos creciendo hasta convertirnos en el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, de esta institución, que bueno, no sé si es muy importante o no ser el mayoritario o el segundo, no le doy demasiada importancia nunca a esas cosas. Lo que sí me importa de verdad es que estoy convencido de que aquellas líneas que se trazaron en su momento en cuanto a las formas de trabajar
a la independencia sindical, algo muy importante y muy sagrado en mi sindicato, se ha conseguido llevar muy lejos y se ha conseguido tener un equipo a día de hoy, por ejemplo, con un alto nivel de formación, gente que sabe muy bien en el terreno en el que se tiene que mover, gente que tiene una formación jurídica y en otros aspectos pues muy elevada, y que no son aquel grupo de amigos, como decía alguno en el gobierno vasco, que éramos los de ERNE, un grupo de amigos que, bueno, pues ese grupo de amigos ha conseguido llevar una organización pequeñita, sin ninguna ayuda de ningún tipo, hasta las cotas más altas, no solo en nuestra institución, porque cada vez que hemos salido y nos hemos relacionado con organizaciones de otros lugares de España o de Europa, o de algún otro sitio también, siempre nos han felicitado y nos han tenido como un referente a la hora de hablar de lo que es la defensa de los trabajadores de la policía en cualquier ámbito. Así que el grupo de amigos parece que lo ha hecho bastante bien. Y después de todas esas situaciones, llega un momento, lógicamente, en el que uno tiene que apartarse un poco de la primera línea primero para descargar toda esa mochila que se le ha llenado de cosas a lo largo de los años y que pesa mucho. Y un día decidí dejar mi cargo como responsable del sindicato en Guipúzcoa y pasar los trastos a un nuevo equipo que ha ido evolucionando hasta lo que es hoy. Y la verdad es que para mí hoy es un orgullo ver cómo se lleva el sindicato ERNE con el equipo directivo que tiene. Dejé, como digo, todo aquello para dedicarme ya de lleno a la labor policial en la calle, primero, y luego en otros destinos. Pero a día de hoy, incluso después de haberme jubilado, mi relación, no solo con los compañeros del sindicato, sino con la organización en sí, sigue estando viva, porque yo sigo trabajando para la sección de jubilados del sindicato ERNE y seguimos preparando actividades y seguimos haciendo cosas y tenemos un podcast y tenemos excursiones, cursillos, encuentros, visitas, en fin, vamos haciendo nuestras cositas porque al amparo de una organización como esta, como el sindicato ERNE, uno puede hacer muchísimas cosas, muchísimas. Y sobre todo, cumplir ese objetivo primario que tiene una organización sindical, que es la de proteger a sus afiliados, darles la asesoría adecuada y los servicios que en cada momento demanden en función de las necesidades que vayan surgiendo. Y creo que se ha hecho muy bien. Mi recuerdo desde aquí a todos esos compañeros que han estado conmigo durante muchos años, hombro con hombro. Unos todavía andan por ahí, otros ya nos dejaron en su momento. Y todos y cada uno de ellos, aunque hayan estado periodos más largos o más cortos, para todos tengo un recuerdo especial porque de todos ellos he aprendido algo siempre. Y creo que son los maestros que he tenido para llegar hasta donde he llegado en esta actividad sindical. Así que, con este agradecimiento a todos los compañeros de mi sindicato, del sindicato ERNE, pues os dejo un poco pensando en para qué
sirve a un sindicato y si merece la pena o no hacer este trabajo. Yo os aseguro que sí. Tratad, como digo siempre, de tomaros vuestro tiempo para desconectar de esas cosas que os impiden ser felices. Un abrazo a todos y hasta pronto. Agur.